Y así de esa manera hemos iniciado este espacio, La Alegría de la Fe. Hoy nos acompaña, fíjense, el señor Santiago Alarcón. Él es argentino, es exprotestante, converso al catolicismo. Él desarrolla un apostolado virtual con más de 200,000 seguidores. Es un referente realmente en América Latina, en un rincón de apologética. Ahí lo podemos ver, lo podemos buscar y seguir también. Con el tema testimonio de conversión al catolicismo. Hoy le damos la bienvenida a Santiago Alarcón. Bienvenido, Santiago, a Radio María Costa Rica. Padre, muchas gracias por recibirme, gracias a todos los que están del otro lado, la verdad que estoy muy contento. Lo acompaña nuestro hermano Eddie, que es paisano mío, Eddie que está a cargo aquí de, acompaña este proceso también de apologética. Ya lo hemos tenido en otro momento en entrevista, ya nos va a contar por qué. Porque, fíjense, vamos a tener para que lo anoten desde ya, se lo voy a decir, para que lo anoten. Este próximo 28 de septiembre, en el Santuario Nacional Dulce Nombre del Niño Jesús, tenemos este encuentro de apologética. Tu palabra me da vida. Qué bonito, ¿verdad? Decir, como Pedro, creo, pero auméntame la fe. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dice Pedro a Jesús. Tiene como objetivo animar a los fieles católicos a acercarnos a la lectura de la palabra de Dios, es decir, a la Sagrada Escritura, para meditarla, para orar con ella, pero para hacer la vida, dar testimonio. En este mes de la Biblia hablaremos de la importancia de la lectura bíblica, cómo orar con la Sagrada Escritura a través de la lección divina. Como tema formativo hablaremos cómo la Biblia es posible por la tradición de la Iglesia, de su canonicidad y del testimonio de conversión. Eso no lo vamos a hablar aquí en este programa. Es en este congreso que ya Eddie nos va a decir cómo hacer y cómo podemos participar. Así que, Santiago, cuéntenos un poco su conversión de ser hermano esperado protestante a ser católico. Bueno, qué pregunta, ¿no? Podríamos estar un buen rato acá, ¿no? Pero para resumir y no aburrir a nadie, a ver, durante aproximadamente 13, 14 años tengo que sacar prolijamente las cuentas de cuántos años fueron. Fui evangélico y de hecho me acerqué al cristianismo, mi primer acercamiento al cristianismo fue por medio de las comunidades evangélicas, ¿no? Durante muchos años fui muy anticatólico, pero muy anticatólico en serio. Yo iba a las procesiones católicas con el objetivo de a los peregrinos sacarlo de la procesión o sacarlo de las iglesias para que se arrepientan y conozcan a Cristo, ¿no? Fueron varios años así hasta que me tocó atravesar una crisis de fe, una crisis personal de fe, tratando de evangelizar en la universidad en la que estaba cursando. Me hicieron ahí una serie de preguntas que no supe cómo responder, nunca me había planteado la fe de esa manera, hasta que, conozco lo que es la disciplina de la apologética y esta disciplina me invita a empezar a ver qué es lo que los primeros cristianos creían, profesaban, ¿no? A ver, yo como evangélico, esto no quiero decir de que todos los evangélicos necesariamente actúen de esta manera, pero yo como evangélico, para mí era algo importante, número 1, número 2, número 5, 17 y 23, era únicamente la Biblia. Pero llamativamente descubro que luego de Hechos capítulo 28 continúa una historia de la iglesia, ¿no? No finaliza en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces empiezo a averiguar qué es lo que pensaban estos cristianos. ¿Cómo? ¿Hay discípulos de los apóstoles que dejaron testimonios escritos? Quiero saber que esos discípulos de los apóstoles aprendieron a los pies de Pablo, Pedro, Juan. Ahí mi primer encuentro con la historia más primitiva cristiana fue con los padres apostólicos. Estos padres apostólicos en documentos que no pretenden ser dogmáticos en cuanto o no pretenden ser teológicos o en el sentido de explicar y definir de forma rigurosa cada una de las creencias de la época, sino que circunstancialmente por diferentes razones se escribían unos a otros y en ese contexto obviamente hablaban de su fe, ¿no?
Y esto fue mi primer acercamiento a lo que en estas circunstancias los cristianos creían. ¿Cómo puede llegar a ser de que los cristianos no creían lo mismo que yo? Eso fue una de las preguntas que me hice. Cuando contrastaba lo que yo creía en el siglo XXI, en mi comunidad evangélica, con lo que creía San Ignacio de Antioquía, con lo que creía San Clemente de Roma, con lo que creía... Digo, pará, hay cosas que son distintas. Y si uno honestamente se pone a pensar, dice, bueno, ¿quién es más probable de que esté equivocado? ¿Ellos, que fueron educados a los pies de los apóstoles, o yo 20 siglos después, sin ningún tipo de contacto o conexión histórica con este primitivo cristianismo? Y eso la verdad es que me puso en jaque. Entonces ahí empieza, y estoy tratando de resumirlo lo más posible, ahí empieza una serie de abordajes, de temas que son clave para mi fe como evangélico en ese momento, y que, bueno, pensaban ellos lo opuesto a lo que hasta ese momento yo sostenía, ¿no? Por dar un ejemplo, sola escritura, la doctrina de la sola escritura, ellos no la sostenían. La Eucaristía, ¿qué era lo que creían de la Eucaristía? Yo pensaba de que era algo simbólico. No, ellos creían algo muy distinto. Y lo más impactante para mí no era solamente lo distinto que ellos creían, sino que esto distinto que ellos creían era demasiado católico. Y cuando me encontré con eso que creían que era demasiado católico, se encendieron las alarmas, porque digo, no, ¿cómo puede ser? No, pero yo supongo de que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, es una iglesia idólatra, es esto, lo otro. ¿Cómo puede ser de que aquellos que hace unos años atrás yo los perseguía en las peregrinaciones, terminen profesando una fe parecida, decía en ese momento, ¿no? Parecida a la que profesan estos primeros cristianos? Y eso obviamente fue un golpe muy, pero muy duro. Ahora, ese fue el proceso intelectual, pero después hay un proceso más interno de asimilar, ¿no? Y que hay veces que en la disciplina de la apologética no se tiene muy en cuenta esto, ¿no? Que el ser humano no es un mero ser racional, una computadora, un robot orgánico que, bueno, le cambias el sistema, actualizás el software y automáticamente es otro. No, en absoluto. Hay procesos internos que van más allá de los argumentos o los silogismos que podamos llegar a presentar. Bueno, lo que a mí, podríamos decir, existencialmente más me impactó fue el caso de los milagros eucarísticos. Y cuando me encontré con el caso de los milagros eucarísticos, sentí que Dios me estaba diciendo, campeón, te rodeé la manzana, ya no tenés por dónde escapar, es hora de tomar una decisión. Y acá estamos. ¿No cree que le pasó como le pasó a Pablo? ¿Verdad? En un primer momento, ¿verdad? En esto que Dios lo rodeó también a Pablo, hasta que Pablo pudo entender que no era el camino por el judaísmo. ¿Verdad? Cuando Jesús le pregunta, ¿por qué? Hay veces de que trato de evitar esa comparación porque alguien no católico del otro lado podría llegar a pensar, bueno, pero no, o sea, ¿qué clase de comparaciones pensando de que me estoy queriendo comparar, por favor, con el apóstol Pablo? No lo hago en ese sentido. Sí lo hago en el sentido de repente, yo hoy ser consciente de que sin querer y queriendo ser fiel a Dios, estaba siendo enemigo de Dios, estaba combatiendo a Cristo. Entonces, en ese sentido puntual, sí, claro que siento que es algo similar. En experiencia, no tanto lo que le pasó tácitamente a Pablo, pero sí, en experiencia, cómo Dios utiliza, ¿verdad? Nos puede utilizar en algún momento para hacernos ver, no bajarnos del caballo porque esa expresión pues no existe, ¿verdad? Sino en el sentido de que uno va caminando creyendo que es esto, pero Dios quería otra cosa. Que le muestra a usted ese camino, ¿verdad? Que más allá de la parte intelectual, cuéntenos cómo fue, ¿verdad? Porque una cosa es darme cuenta, ahora sí, ¿cómo vive usted ahora como católico su vida y su fe? Bien, un instante necesito retomar algo que dijo que es muy importante, padre, y probablemente si es que estoy cometiendo un error teológico, por favor corríjame, pero yo siempre digo, a modo de broma, pero también un poquito en serio, digo, Dios me prendió por engaño. ¿En qué sentido lo digo, no? Porque yo pensando de que iba para un lado, Dios me decía, yo te estoy llevando para otro, ¿no? Entonces, es una descripción que suelo utilizar por la sorpresa que me llevé, ¿no? Hoy, ¿cómo se vive la fe católica? ¿Cómo yo personalmente, vivo la fe católica? Hoy fue reaprender mi forma de vivir la fe. Es reaprenderla. Es emulando las palabras del apóstol Pablo con la distancia que obviamente nos separa, por favor, nadie me malinterprete, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo.
una de las cosas más difíciles en el proceso de conversión a la fe católica que puede llegar a atravesar un protestante es justamente esto, el decir, wow, gran parte de todo aquello por lo que luché, me esforcé, sudé, lloré y demás, hoy por hoy lo tengo que tirar fuera para arrancar de nuevo. Y obviamente eso puede llegar a, en principio, ser frustrante o puede llegar a ser doloroso, proceso doloroso, pero cuando se ve lo que se gana, evidentemente no hay comparación, ¿no? Entonces, hoy por hoy, durante todo este tiempo, de hecho, este es mi primer viaje. Comenzamos en Panamá y hoy por hoy estamos visitando la tierra de Costa Rica, hermosa tierra, pero este en sí es el primer viaje que hago como católico, aunque ya hace casi 2 años que pasó todo esto, ¿no? ¿Y por qué pasaron estos 2 años? Porque cuando me di cuenta de que tenía que hacer, en un acto de honestidad intelectual delante de Dios, queriendo agradarle, tenía que hacer el paso de fe, digo, me tengo que tomar el tiempo para reaprender de qué se trata la fe. Lo que yo consideraba que ya estaba aprendido, tengo que chequear a ver si realmente es correcto o no lo es. Y si no lo es, me tengo que tomar el tiempo necesario para borrar y volver a escribir. Y todo eso, o sea, siempre es para ganancia. Lo que parece en primera instancia, de forma inmediata, pérdida, no lo es ganancia. Santiago, después de su conversión, ¿nació este interés por la apologética, por conocer, me imagino de forma personal, profundizar más sobre esto que nace, que Dios le inspira, ¿verdad? Conocer la historia de la iglesia, pues toda la vivencia de sacramentos y este tema de la apologética. ¿Cómo nace para usted? Porque para los que nos están escuchando, ustedes pueden buscar en Face, en YouTube, ¿verdad? Ahora Santiago nos va a decir dónde exactamente lo puede encontrar, pero usted puede encontrar mucha riqueza para crecer en la fe, donde Santiago tiene diálogos con hermanos protestantes, donde responde a hermanos católicos y poder conocer un poquito, como digo, profundizar un poco más de nuestra fe. ¿Cómo nace en usted, digamos, el tema de conocer más, de profundizar y este apostolado virtual de apologética? Bueno, todo eso comenzó siendo evangélico. A ver, cuando yo atravieso la crisis de fe, yo ni sabía de la existencia de algo llamado apologética. O sea, fue una palabra que tuvo que incorporarse en el vocabulario porque no sabía ni que existía dicha palabra. Pero cuando descubro la disciplina, digo, o sea, es una disciplina terriblemente buena para quienes, y necesaria para quienes estamos atravesando por crisis de fe. Entonces, primero fue familiarizarme con la disciplina, pero por una cuestión personal, necesitaba yo respuestas. Pero llegó un momento en donde, habiendo atravesado ya la crisis, digo, ¿cuántas personas pueden estar atravesando la misma crisis que estoy atravesando yo? Y muchas veces estas crisis se atraviesan en silencio. ¿Por qué? Porque, bueno, puede llegar a uno ser reservado, porque puede llegar a ser criticado, mirado de reojo, un montón de casos, ¿no? Entonces digo, mira, y estamos hablando del año 2016 para esto. Todavía era evangélico y no pensaba hacerme católico. 2016, para ese tiempo, bueno, parece poco tiempo, pero en el mundo virtual, hablar de 8 o 9 años atrás es un montonazo. En aquel entonces, en habla hispana, en español, en el mundo evangélico, no existía casi contenido de apologética. Era casi inexistente. Entonces digo, bueno, voy a crearme un espacio y voy a compartir lo que otras personas hacen. Así comenzó todo el trabajo que yo empecé a llevar a cabo de apologética. Cada vez me empecé a meter más, hasta que digo, bueno, mi objetivo en ese momento ya no era el catolicismo. Mi objetivo era el escéptico, el ateo, el agnóstico, aquel que está distanciado del cristianismo como tal. Entonces digo, bueno, el que mucho abarca poco aprieta. Hay muchos temas de apologética que pueden ser riquísimos, pero digo, hay que meterse de lleno en uno, ¿no? Digo, ¿cuál es el tema que me permite a mí no solamente refutar ciertas objeciones, sino también presentar el campo allanado para la evangelización? La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el punto clave en la fe cristiana. Entonces, empiezo a meterme en el caso histórico de la resurrección de Jesús. Cuando paso todo este proceso de personal, de fe, yo ya estaba metido, inmerso en la cuestión histórica. Ahora, todo aquello, por eso siempre digo, de que Dios me prendió medio por engaño, todos aquellos recursos de argumentación histórica que tenía para sostener mi cristianismo,
los empleé para poder proveer razones del por qué es que hoy tomo la decisión de evangélico a hacerme católico, porque básicamente para muchos eso es una traición, es un acto de traición. Es como para los que somos futboleros. Imagínate, yo vengo de Argentina, país muy futbolero, soy hincha de River. Imagínate que mañana me haga de Boca, del eterno rival. No, hermano, eso es, o sea, es traición, ¿se entiende? Un golpe por la espalda. Bueno, hay muchos hermanos evangélicos que lo han entendido de esa manera, mi paso a la fe. Entonces quiero ofrecer esas respuestas, aquello que a mí me sirvió para hoy haber dado ese paso de fe. A quien le sirva, gloria a Dios, y el que no, Dios es aquel que va a proporcionar todo lo necesario, ¿no? ¿Y cómo nace este canal de, digamos, de evangelización en usted? ¿Cómo lo alimenta? A ver, ¿cómo lo alimento? Es con aquello que yo me he alimentado, ¿no? No comunico nada que no haya sido necesario para mi proceso. O sea, es como que, a ver, y acá entraríamos en el tema de la comunicación en estos medios nuevos, ¿no? En las redes sociales principalmente. Uno trata de ser quien es y de transmitir aquello que tanto es como le ha hecho bien, ¿no? Y hoy por hoy he visto de que muchos se sienten muy bendecidos por esta clase de contenido. Entonces, todos estos procesos que intelectualmente y emocionalmente uno pueda estar atravesando y los recursos que le permiten poder atravesar estos momentos, trato de transmitirlos para aquellos que se encuentran en la misma situación. Aparte tengo, gracias a Dios, gozo de un privilegio, podríamos decir, que al principio me costó mucho entenderlo de esta manera. Y es que durante tantos años he sido evangélico que me cuesta dejar de ser en términos culturales evangélico. Uh-huh. Para el católico, más allá que en cuestiones de fe profeso todo lo que la iglesia profesa y creo, abrazo todo lo que la iglesia, pero en términos de formas de hablar, de comunicar, de dialogar y demás, para el católico todavía soy demasiado evangélico. Y eso obviamente puede representar un problema para algunas personas y hasta para mí, para las relaciones y demás. Pero en términos de misión es muy beneficioso, porque probablemente el evangélico que se encuentra con dudas prefiera, antes que a un católico de toda la vida que habla un lenguaje distinto, uh-huh. Ojo, no estoy hablando en cuanto a lo que se cree, sino a las formas, prefiere quizás interactuar con alguien que hable su mismo lenguaje. Entonces, esto que en principio fue doloroso para mí porque me sentía sapotroposo, culturalmente hablando, cuando entré a la Iglesia Católica, lo empecé a ver de una forma distinta. Digo, esto puede en realidad ser un instrumento para hacer el bien, para ayudar a otros. Y hoy por hoy, bueno, nos encontramos en esa condición. Yo lo he escuchado en varios debates, ¿verdad? Exposiciones. Cuénteme, pregunto, porque lo he escuchado con hermanos por favor, si protestantes, puedo. Hermanos, ¿verdad? Pero, no me la haga difícil, padre, por favor, se lo pido. Es algo muy sencillo, ¿verdad? Cuéntenos, en esos debates, ¿los busca usted o lo buscan a usted? Dependiendo de las circunstancias. Por lo general me buscan. Okay. Pero también hay escenarios en donde yo busco, uh-huh. ¿no? A ver, todo depende. Hay que ser estratégicos, ¿no? A la hora de moverse. Hay que ser estratégicos, ¿no? El mismo Jesús decía de que teníamos que como que ser despiertos, ¿no? Ser vivos, ¿no? Dice muchas veces, los hijos de la luz son más sagaces, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, dice Jesús, ¿no? Sí. O sea, básicamente le está diciendo, despiértense. Bueno, uno tiene que ser estratégico, ¿no? Muchas veces hay cosas que uno busca con el objetivo de poder llegar a más gente. Por dar un ejemplo, el caso de Manuel Danan, un youtuber muy conocido. Uh-huh. A él yo lo fui a buscar. Claro, estaba criticando mi fe y digo, bueno, es una linda ocasión, no solo para tratar de transmitirle mi fe a él como individuo, sino que él como individuo me presenta a mí todo un escenario, un campo de público que probablemente en otras circunstancias yo no podría llegar. Entonces, me sirve esa situación para poder, en definitiva, hacer lo que quiero hacer, que es dar a conocer mi fe a otros que probablemente en otras circunstancias no pueda llegar. Entonces, en esos casos, muchas veces soy yo el que busco. Pero hay otras oportunidades en donde, bueno, por cierta popularidad, entre comillas, podríamos llegar a decir, muchos hermanos nos buscan. Y esto es lo lindo del trabajo que estamos haciendo en redes y cómo se ve la mano de Dios. Uh-huh. Que todos los días aparece alguien nuevo.
No solamente para debatir o para hacer ruido, para decirme que soy un hereje, idólatra, sino también aparecen muchos hermanos evangélicos con verdaderas dudas y en verdaderos procesos. O sea, uno se sorprendería realmente la cantidad de hermanos evangélicos que están en medio de un proceso o hasta en medio de una búsqueda que no saben qué es lo que están buscando, pero están buscando algo que luego lo encontrarán en la Iglesia Católica. Entonces, cuando enciendo la cámara me doy cuenta de aquellas famosas palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando dicen, yo tengo otra comida que comer, vean, los campos ya están listos para la siega. Hay veces que nosotros es como que prestamos mucha atención a lo negativo y no estamos viendo detrás de todo eso negativo cómo la mano de Dios está trabajando desde el silencio a favor de todo un trabajo que resultará ser evangelístico, evangelizador, ¿no? Y es maravilloso y son muy lindas noticias las que recibimos a diario. Mire, necesito nada más Santiago que se presente, porque eso fue lo primero que tenía que hacer. Yo solamente okay. Que se presente, nos diga casado, Bien. soltero, en qué trabaja, qué hace, porque Bien. la gente ahorita está diciendo, ¿pero quién es él? Bueno, ¿quién es? Bueno, soy un gordito youtubero que está tratando de dejar de ser gordito, pero con todo lo que me están ofreciendo para comer en este viaje, volví a ser gordito. A ver, soy Santiago Alarcón, tengo 38 años, lamentablemente. Casado ya hace mucho tiempo, yo desde los 17 años que estoy con mi actual esposa, en el momento en el que dimos el paso de fe a la fe católica, ella sin ser católica todavía, accedió a que podamos casarnos por la Iglesia Católica, es algo hermoso, la esposa que me ha tocado. Hoy por hoy ella es católica y está rezando por todo lo que está ocurriendo en este viaje y eso me pone muy contento. Hijo de doña Olga, mamá sola, que la peleó para poder educarme, darme de comer y lo necesario, hoy también católica, gracias a Dios. No tenemos hijos todavía, pero nadie se confunda, no es por estas ideas novedosas de planificación familiar, sino más bien, y aprovecho para comunicarlo, no han llegado todavía. Así que les pido por favor de que estén orando por eso, que no hay nada más que querramos que tener hijos y muchos hijos, realmente muchos hijos. Así que, bueno, nada, somos de Argentina. ¿A qué nos dedicamos? Gracias a Dios tenemos nuestro emprendimiento personal y no necesitamos trabajar bajo relación de dependencia. Mi esposa es una grandiosa cocinera y yo soy un gran acompañante moral para ella. Probando la comidita. Y viste, el trabajo logístico alguien tiene que hacerlo. Exactamente. Alguien se tiene que sacrificar. Alguien se tiene que sacrificar. Así que bueno, nada. En resumidas cuentas somos. De verdad, gracias por sacar el tiempito de venir a la radio. Eddie fue el que se comunicó conmigo, bueno, en otro momento les he acompañado a Eddie en esta noble misión de la apologética. Queridos hermanos, quitémonos la idea que es para pelear. Yo siempre le digo que la fe no es para pelear, es para crecer y tener los argumentos para seguirme enamorando de esta fe, de esta iglesia que Cristo fundó, para fundamentar mi fe en el Cristo que ha resucitado y que entregó la vida por mí para salvarme. A mí y a toda la humanidad, pero no es para pelearme con nadie, pero sí tenemos que dar en algún momento, dice Pablo, hay que dar razón de nuestra fe, y por eso es que tenemos que formarnos, estudiar, leer, ¿verdad? Y a veces somos medios haraganes, ¿verdad? Porque es esa parte, y como estamos metidos ahora en el celular, bueno, entonces vamos a aprovechar este medio, ¿verdad? Para que la gente podamos ver a Santiago Alarcón, a Dana, que lo he escuchado también, él es argentino también, que también lo he escuchado en algún momento. Pero Eddie nos viene a hacer una invitación. Eddie, díganos, ¿por qué está usted aquí y a qué nos va a invitar? Muy bien, muchas gracias hermanos, a todos, saludos a los que están detrás viéndonos. Bueno, este 28 de septiembre vamos a estar celebrando el mes de la Biblia con un evento muy bonito, muy valioso. Tu palabra me da vida. Bien lo decía usted, padre, nosotros invitamos a todos a participar, a vivir una experiencia de fe impresionante a través de la fuente que es la Sagrada Escritura, donde vamos a encontrarnos ahí como hermanos en Cristo, haciendo iglesia, compartiendo temas importantes, y tenemos la presencia de nuestro hermano Santiago, que va a estar aquí toda la semana, pero también tenemos otros hermanos invitados como don Martín Zavala, que va a estar con nosotros, Rui Guardón, que también va a compartir con nosotros estos distintos temas que van a fortalecernos, van a hacernos crecer y sobre todo que nos van a permitir acercarnos cada día más a la palabra de Dios. Es impresionante cómo el cristiano católico, bien lo decía Santiago, es a veces muy rejego
con respecto a la lectura, a la vivencia, a hacer de la palabra de Dios vida. Y estos cursos de apologética lo que pretenden es acercarnos a nuestra fe, cimentar nuestra fe, solidificar esa fe católica que debemos de profesar para poder dar una buena respuesta, una buena razón de fe a todas aquellas personas que lo necesitan. Yo le decía a los hermanos, nosotros cuando comunicamos nuestra fe tenemos un amplio espacio para hacerlo, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el de la oficina, con el muchacho que estudia, con el que llevas a la par del bus, con cualquier persona lo podemos hacer. Pero para eso tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y que esa palabra viva, se sienta y se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que organizamos este evento de Tu Palabra Me Da Vida, y ya este es el segundo año, padre, que lo hacemos. El año pasado fue la primera experiencia. ¿Que fue virtual? No, fue presencial con Anwar, ¿se acuerda? Ah, bueno, sí. El muchacho de Colombia. Este es el segundo año que lo hacemos, y para el mes de noviembre sí tenemos el congreso virtual, que este año, que este año lo vamos a hacer totalmente eucarístico. El año pasado yo participé de ese, yo es que sí, no participé del presencial, pero sí del virtual. Del virtual, sí. Y la experiencia que tenemos a través del apostolado precisamente es eso, brindar una formación integral, ¿verdad? Brindar una formación constante en diversos temas de la teología, y también pues colaborando con las parroquias a través de los módulos de formación arquidiocesano, que son parte fundamental de la parrilla de cursos que tenemos a través del apostolado. Entonces, para nosotros es muy elemental poder formar a muchos laicos, formarlos en la fe de una manera correcta, no para pelear, no estamos formando boxeadores católicos, no, ni ninjas católicos, nada de eso, no, estamos formando hombres y mujeres que deseen dar un verdadero testimonio de fe, conociendo la palabra de Dios, conociendo el magisterio, conociendo la tradición, conociendo todo aquello que enriquece nuestra fe, que es mucho, mucho. Yo le decía ayer a Santiago, que nos mirábamos, y le decía, a mí me causaba mucha gracia, yo lo seguía a él cuando él era protestante, y yo le decía, él da argumentos católicos. Y, oye, sé honesto, porque él decía, Tomás, di Santo Tomás. Agustín, di San Agustín, no que solo decía el nombre. Sí. Oye, pero, y decía yo, a este hombre solo le hace falta un empujoncito. Bueno, aquí lo tenemos. Ya hizo Dios el empujón. Eddie, ¿cómo hace la gente para anotarse y cómo hace para inscribirse en este encuentro, este congreso? Voy a darles el teléfono que tenemos para información general al 8536-7795, que es el WhatsApp. Ahí nosotros les vamos a pasar la información general. Este evento tiene una colaboración de 2,000 colones. Va a ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde vamos a tener toda una jornada de oración, de prédicas, de enseñanzas y otras sorpresas más que tenemos por ahí para todos, ¿verdad? Se va a realizar en el Santuario Nacional del Dulce Nombre del Niño Jesús, allá en Barrio La Pitaya, Paseo Colón. Es muy fácil llegar, yo antes pensaba que era complicado, pero es muy fácil. Paseo Colón, KFC, 250 metros al norte, y ahí está el santuario. Y ahí los vamos a estar esperando desde las 9 de la mañana, que vamos a abrir los portones, para que ya a las 10 comencemos con esta jornada evangelizadora, la cual hemos denominado Misión de Evangelización 2024, porque vamos a ir a varios lugares, a varias parroquias, vamos a estar visitando distintas locaciones acá en nuestra arquidiócesis de San José.